Yo les voy a hablar de los trastornos de personalidad. Vamos a iniciar con el paranoide. Otros trastornos mentales con los síntomas psicóticos, el trastorno de la personalidad paranoide se debe distinguir del trastorno delirante tipo persecutorio, de la esquizofrenia y de un trastorno bipolar o trastorno depresivo con rasgos psicóticos, en que estos trastornos se caracterizan por un periodo de síntomas psicóticos persistente, como ya lo hablamos, que son los delirios, las alucinaciones. Para realizar un diagnóstico adicional de trastorno de la personalidad paranoide, este debería haber aparecido antes de la presencia de los síntomas psicóticos y debe persistir cuando los síntomas psicóticos ya estén en remisión. Cuando un individuo tiene otro trastorno mental persistente, como por ejemplo una esquizofrenia, procedido por el trastorno de la personalidad paranoide, se debe codificar también el trastorno de la personalidad paranoide, seguido de previo entre paréntesis. Cambio de la personalidad debido a una afección médica. El cambio de la personalidad debido a otra afección médica se caracteriza porque los rasgos que aparecen son atribuibles a los efectos directos de la afección médica sobre el sistema nervioso central. Bien, ahora, trastornos por consumo de sustancias. Se deben discriminar los síntomas del trastorno de la personalidad de aquellos que se puedan desarrollar en asociación por el consumo persistente de sustancias. Rasgos paranoides asociados con minusvalías físicas. El trastorno también se debe distinguir de los rasgos paranoides asociados con el desarrollo de discapacidades físicas, como por ejemplo una discapacidad auditiva. Otros trastornos de la personalidad y rasgos de personalidad. Otros trastornos de la personalidad tienen ciertas características en común, por lo tanto es importante distinguir entre estos trastornos claramente y basándonos en las diferencias en sus rasgos característicos. Pero, sin embargo, si un individuo tiene características de personalidad que cumplen con los criterios para uno o más trastornos de la personalidad, además de para el trastorno de personalidad paranoide, pueden diagnosticarse todos. El trastorno de la personalidad paranoide y el trastorno de la personalidad esquizotípico comparten rasgos de suspicacia, el distanciamiento interpersonal y la ideación paranoide. Pero el trastorno de la personalidad esquizotípica también implica síntomas tales como el pensamiento mágico, las experiencias perspectivas inusuales, el pensamiento y el habla extraña. Los individuos con comportamientos que cumplen los criterios del trastorno de la personalidad esquizoide a menudo son percibidos como extraños, excéntricos, fríos y distantes, pero por lo general no tienen una ideación paranoide destacada. La tendencia de los individuos con trastorno de la personalidad paranoide a reaccionar a los estímulos de menor importancia con ira se ven también en los trastornos de la personalidad límite e histriónica. Sin embargo, esos trastornos no están asociados necesariamente con una suspicacia generalizada. Las personas con trastorno de la personalidad evitativa también son reacias a confiar en los demás, pero más por temor a ser humillados y a no estar a la altura por temor a mala intención de los demás. Aunque pueden aparecer comportamientos antisocial en algunos individuos con trastorno de personalidad paranoide, este no está motivado por un deseo de obtener beneficios personales o de explotar a los demás, sino que es más atribuible a los deseos como de venganza. Los individuos con trastorno de personalidad narcisista pueden mostrar ocasionalmente desconfianza, aislamiento social o alienación, pero estos se derivan principalmente del temor a que se descubriesen sus imperfecciones o defectos. Por otra parte, los rasgos paranoides pueden ser adaptativos, especialmente en los entornos más amenazantes. El trastorno de la personalidad paranoide debe ser diagnosticado solo cuando estos rasgos son inflexibles, desadaptativos y persistentes, y cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo. Ahora seguimos con el trastorno esquizoide, trastorno del espectro autista. Pueden haber grandes dificultades para diferenciar los individuos con trastorno de la personalidad esquizoide de aquellos con formas más leves del trastorno del espectro autista.
que presentan un deterioro más grave de la interacción social y comportamientos e intereses estereotipados. Cambio de la personalidad debido a otra afección médica. Igual que la anterior, el cambio de la personalidad debido a otra afección médica se caracteriza porque los rasgos que emergen son atribuibles a los efectos directos de la afección médica en el sistema nervioso central. Trastorno por consumo de sustancias. Igual, el trastorno de la personalidad esquizoide también debe distinguirse de los síntomas que se pueden desarrollar en asociación con el consumo persistente de sustancias. Otros trastornos de la personalidad y rasgos de la personalidad. Otros trastornos de la personalidad pueden confundirse con el trastorno de la personalidad esquizoide porque tienen ciertas características en común, como cuáles. Es por lo tanto importante distinguir entre estos trastornos basándonos en las diferencias como son los rasgos característicos. Sin embargo, si un individuo tiene características de personalidad que cumplen los criterios de uno o más trastornos de la personalidad, pueden diagnosticarse todos. Aunque estas características de aislamiento social y afectividad restringida son comunes en los trastornos de personalidad esquizoide, esquizotípica y paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide se puede distinguir del esquizotípico por la falta de distorsiones cognitivas y de percepción, que eso ya lo sabemos, y el paranoide pues por la falta de suspicacia e ideación paranoide. El aislamiento social del trastorno de la personalidad esquizoide se puede distinguir del evitativo, en que este último presenta temor a ser humillado o a no estar a la altura con una anticipación excesiva del rechazo. En contraste, las personas con trastorno de la personalidad esquizoide tienen un mayor distanciamiento y un deseo limitado de intimidad social. Los individuos con trastornos de la personalidad obsesivo-compulsivo también pueden mostrar un desprendimiento social evidente derivado de la devoción por el trabajo y el malestar con las emociones, pero tienen una capacidad subyacente para la intimidad. Los individuos que son solitarios pueden mostrar rasgos de personalidad que podrían ser considerados como esquizoides, pero solo cuando estos rasgos son inflexibles y desadaptativos y causan un deterioro funcional significativo o malestar subjetivo, constituyen un trastorno de la personalidad esquizoide. Para el esquizotípico, trastornos del neurodesarrollo. Pueden haber grandes dificultades para diferenciar los niños con trastorno de personalidad esquizotípica del grupo heterogéneo de niños solitarios, extraños con un comportamiento caracterizado por un acentuado aislamiento social. La excentricidad o las peculiaridades del lenguaje, cuyos diagnósticos probablemente incluirán la forma más leve del trastorno, del espectro autista o de los trastornos de la comunicación y el lenguaje. Los trastornos de la comunicación pueden diferenciarse por la primicia y la gravedad del trastorno en el lenguaje y por los rasgos característicos de la alteración del lenguaje, que se detectan claramente pues es en una evaluación especializada ya para evaluar el lenguaje. Las formas más leves del trastorno del espectro autista se diferencian por una mayor falta de sensibilidad social y de reciprocidad emocional, y también por las conductas e intereses estereotipados. Cambio de la personalidad debido a otra afección médica, igual que en la primera y en la segunda. El cambio de la personalidad debido a otra afección médica se caracteriza porque los rasgos que emergen son atribuibles a los efectos sí o sí directos de una afección médica en el sistema nervioso central. Trastornos por consumo de sustancias. El trastorno de la personalidad esquizotípica también debe diferenciarse de los síntomas que se pueden desarrollar relacionados por el consumo persistente de sustancias. Otros trastornos de la personalidad y rasgos de personalidad. Otros trastornos de la personalidad tienen ciertas características en común con el trastorno de la personalidad esquizotípica. Por lo tanto, es importante distinguir entre estos trastornos basándose en sus rasgos característicos diferenciales. Sin embargo, si un individuo tiene las características de personalidad que cumplen los criterios para uno o más trastornos de personalidad, se pueden diagnosticar todos.
Aunque los trastornos de personalidad paranoide y esquizoide se caracterizan por este distanciamiento social y el efecto constreñido, el trastorno de la personalidad esquizotípica se pueden distinguir de estos dos diagnósticos por la presencia de distorsiones cognitivas o perceptivas y por la excentricidad o la rareza acentuada. Las relaciones cercanas están limitadas tanto en el trastorno de la personalidad esquizotípica como en el trastorno de la personalidad evitativa. Sin embargo, en el trastorno evitativo existe un deseo activo de las relaciones que se frena por el miedo al rechazo, mientras que en el trastorno de la personalidad esquizotípica existe una falta de deseo de relacionarse y un desapego persistente hacia los individuos. Ahora, las personas con trastorno de la personalidad narcisista también pueden mostrar desconfianza, aislamiento social o alienación, pero estas cualidades se derivan principalmente de su miedo a que queden al descubierto de sus imperfecciones o defectos. Las personas con trastorno de la personalidad límite también pueden presentar síntomas de tipo psicóticos transitorios, pero por lo general están más estrechamente relacionados con los cambios afectivos como consecuencias del estrés, como por ejemplo la ira intensa, la ansiedad, la decepción. Son por lo general disociativos, como por ejemplo la desrealización, la despersonalización. En contraste, los individuos con trastorno de la personalidad esquizotípica tienen más tendencia a padecer síntomas de tipo psicótico persistente, pero pueden empeorar ante el estrés, pero que no están asociados invariablemente con síntomas afectivos acusados. Aunque en el trastorno de la personalidad límite pueden aparecer el aislamiento social, este es generalmente secundario a los fracasos interpersonales repetidos debido a estos ataques de ira y a los cambios en el estado de ánimo frecuente, más que a una persistente falta de contactos sociales y de deseo de la intimidad. Por otra parte, las personas con trastorno de la personalidad esquizotípica no suelen mostrar conductas impulsivas o de manipulación típicas del individuo como en el trastorno de la personalidad límite. Sin embargo, hay una alta tasa de coincidencia entre los dos trastornos, por lo que hacen distintas distorsiones no siempre es factible. Los rasgos esquizotípicos durante la adolescencia pueden ser el reflejo de una confusión emocional transitoria en lugar de un trastorno de la personalidad perdurable. Seguimos con el antisocial. El trastorno de la personalidad antisocial no se puede diagnosticar a las personas menores de 18 años y se realiza solo si hay antecedentes de algunos síntomas del trastorno de la conducta antes de los 15 años. En las personas mayores de 18 años se puede diagnosticar el trastorno de conducta solo si no se cumplen los criterios de trastorno de la personalidad antisocial. Trastorno por consumo de sustancias, igual que los anteriores. Cuando el comportamiento antisocial de un adulto se asocia con un trastorno por consumo de sustancias, no se realizará el diagnóstico del trastorno de la personalidad antisocial, salvo que exista evidencia de que este estuviese presente en la infancia y de que haya continuado en la edad adulta. Cuando el consumo de sustancias, el comportamiento antisocial hayan comenzado en la infancia o en la adolescencia y continúen en la edad adulta. Se deberían diagnosticar ambos trastornos si se cumplen los criterios para los dos, aunque en algunos casos actos antisociales se hayan producido a consecuencias del trastorno por consumo de sustancias, como por ejemplo la venta ilegal de drogas, los robos para obtener dinero para las drogas, esquizofrenia y trastornos bipolares. La conducta antisocial que se produce es exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o un trastorno bipolar. No se debe diagnosticar como un trastorno de la personalidad antisocial. Otros trastornos de la personalidad. Otros trastornos de la personalidad se pueden confundir con el antisocial, ya que tienen ciertas características en común. Por lo tanto, es importante distinguir estos trastornos basándonos en las características diferenciales. Sin embargo, si un individuo tiene características de personalidad que cumplen los criterios para uno
o más trastornos de la personalidad se deben diagnosticar todos. Los individuos con trastorno de la personalidad antisocial y trastorno de la personalidad narcisista comparten a tendencias de ser obstinados, simplistas, superficiales, explotadores y carecen de empatía. Sin embargo, el trastorno de la personalidad narcisista no posee características de impulsividad, agresividad ni engaño. Además, las personas con trastorno de la personalidad antisocial pueden no tener tanta necesidad de admiración y envidia de los demás. Las personas con trastorno de la personalidad narcisista, por lo general, carecen de antecedentes de trastornos de conducta en la infancia o de comportamiento delictivo en la edad adulta. Los individuos con trastornos de la personalidad antisocial e histrónica comparten una tendencia a ser impulsivos, superficiales, buscadores de sensaciones, son imprudentes, son seductores, manipuladores. Pero las personas con trastorno de la personalidad histriónica tienden a ser más exageradas en sus emociones y no participan en los comportamientos antisociales de manera característica. Los individuos con trastorno de la personalidad histriónica y límite manipulan para obtener cuidado y protección, mientras que aquellos con trastorno de la personalidad antisocial manipulan para obtener beneficios como poder o alguna otra gratificación material. Los individuos con trastorno de la personalidad antisocial tienden a ser menos inestables emocionalmente y más agresivos que aquellos con trastorno de la personalidad límite, aunque pueden aparecer comportamiento antisocial en algunos individuos con trastorno de la personalidad paranoide. Este no suele ser motivado por el deseo de obtener beneficios personales o para explotar a los demás, como el trastorno de la personalidad antisocial, sino que es más bien atribuible a un deseo de venganza. Comportamiento criminal no asociado con un trastorno de la personalidad. El trastorno de la personalidad antisocial debe distinguirse del comportamiento criminal, cuyo objetivo se centra en obtener algún beneficio, pero no se acompaña de rasgos de personalidad característicos de ese trastorno. Solo cuando los rasgos de la personalidad antisocial son inflexibles, desadaptativos y persistentes y pues claramente causan un deterioro significativo, funcional o un malestar subjetivo y se constituyen un trastorno de la personalidad antisocial. Ahora seguimos con el límite. Trastornos depresivos y bipolares. El trastorno de la personalidad límite a menudo se presenta junto con trastornos depresivos o bipolares. Cuando se cumplen los criterios para ambos, pueden diagnosticarse los dos, debido a que la presentación del trastorno de la personalidad límite puede ser transversalmente similar a un episodio de un trastorno depresivo o bipolar. El clínico debe evitar dar un diagnóstico adicional del trastorno de la personalidad límite basándose solo en los hechos actuales, sin haberse documentado acerca si el patrón de comportamiento tuvo un inicio temprano y un curso de larga evolución. Otros trastornos de la personalidad. Los otros trastornos de la personalidad pueden ser confundidos con el límite, ya que tienen ciertas características en común. Por lo tanto, es importante distinguir estos trastornos basándose en las características diferenciales. Sin embargo, si el individuo tiene características de personalidad que cumplen los criterios para uno o más trastornos de personalidad, pueden diagnosticarse todos. Aunque el trastorno de la personalidad histriónica también se caracteriza por esa búsqueda de atención, la conducta manipuladora y el cambio rápido de las emociones, el trastorno de personalidad límite es diferente y se distingue por la autodestructividad, los arrebatos coléricos en las relaciones íntimas y los sentimientos crónicos de profundo vacío y soledad. Pueden haber ideas e ilusiones paranoides tanto en el trastorno de la personalidad límite como en el esquizotípico. Pero estos síntomas en el trastorno de la personalidad límite son más transitorios, reactivos interpersonalmente y se modifican ante la estructuración externa. Aunque los trastornos de la personalidad paranoide y narcisista también se caracterizan por una airada reacción a los estímulos de menor importancia, la relativa estabilidad de la propia imagen, así como la falta de
autodestrucción, la impulsividad y las preocupaciones del abandono las distinguen del trastorno de la personalidad límite. Aunque el trastorno de la personalidad antisocial y el trastorno de la personalidad límite se caracterizan por una conducta manipuladora, las personas con trastorno de la personalidad antisocial manipulan para obtener sus beneficios, poder o alguna gratificación material, mientras que el objetivo del trastorno de la personalidad límite se dirige más a captar el interés de los cuidadores. Tanto el trastorno de la personalidad dependiente como en el trastorno de la personalidad límite se caracterizan por el miedo al abandono, pero sin embargo la persona con trastorno de la personalidad límite reacciona al abandono con sentimientos de vacío emocional, rabia, exigencias, mientras que el individuo con trastorno de la personalidad dependiente reacciona con un aumento de apaciguamiento y la asignación y búsqueda con urgencia de una relación de sustitución que le proporcione cuidados y apoyo. El trastorno de la personalidad límite aún se puede distinguir del tipo dependiente por el patrón típico de las relaciones inestables e intensas. Cambio de la personalidad debido a otra afección médica. El cambio de la personalidad límite debido a otra afección médica se caracteriza porque los rasgos que emergen son atribuibles a los efectos directos a una afección médica sobre el sistema nervioso central. Ahora, trastornos por consumo de sustancias. El trastorno de la personalidad límite también se debe distinguir de los síntomas que se pueden desarrollar en relación con el consumo persistente de estas sustancias. Problemas de identidad. El trastorno de la personalidad límite se debe distinguir de un problema de identidad, porque en que este último se focaliza en las preocupaciones de identidad relacionadas con unas fases del desarrollo. Seguimos con el histriónico. Trastornos de la personalidad. Otros trastornos de la personalidad se pueden confundir con el histriónico, ya que tienen ciertas características en común. Por lo tanto, es importante distinguir estos trastornos basándose en las características diferenciales. Sin embargo, si un individuo tiene características de personalidad que cumplen los criterios para uno o más trastornos de la personalidad, se pueden diagnosticar todos. Aunque el trastorno de la personalidad límite también puede haber búsqueda de atención, conductas manipuladoras y emociones que cambian rápidamente, el trastorno se distingue por la autodestructividad, los arrebatos coléricos en las relaciones íntimas y los sentimientos crónicos de vacío y profunda alteración en la identidad. Los individuos con trastorno de la personalidad antisocial y el trastorno de la personalidad histriónica comparten la tendencia a ser impulsivos, superficiales, buscadores de excitación, a ser personas imprudentes, seductoras y manipuladoras. Pero las personas con trastorno de la personalidad histriónica tienden a ser más exageradas en sus emociones y típicamente no se involucran en comportamientos antisociales. Las personas con trastorno de la personalidad histriónica son manipuladoras para obtener cuidados, mientras que aquellos con personalidad antisocial son manipuladores para obtener beneficios, poder o alguna otra gratificación material. Aunque los individuos con trastorno de la personalidad narcisista también anhelaban la atención de los demás y por lo general desean elogios por su superioridad, los individuos con trastorno de la personalidad histriónica estarían dispuestos a que los viesen como personas frágiles o dependientes si esto fuera fundamental para llamar la atención. Es importante acá recalcar que todo es para llamar la atención. Los individuos con trastorno de la personalidad narcisista pueden exagerar la intimidad de sus relaciones con otras personas, pero tienen mayor tendencia a ser incapaces de su estatus elevado o la riqueza de sus amigos. En el trastorno de la personalidad dependiente, el individuo depende excesivamente y busca alabanza y orientación, pero sin los rasgos extravagantes, exagerados y emocionales de las personas con trastorno de la personalidad histriónica. Muchas personas pueden mostrar rasgos de personalidad histriónicos
Solo cuando estos rasgos son inflexibles, desadaptativos y persistentes y causan un deterioro funcional o un malestar subjetivo significativo que constituyen un trastorno de la personalidad histriónica. Cambio de la personalidad debido a otra afección médica. El cambio de la personalidad debido a otra afección médica se caracteriza porque los rasgos que emergen son atribuibles a los efectos directos de una afección médica sobre el sistema nervioso central. Trastorno por consumo de sustancias. El trastorno de la personalidad histriónica también debe diferenciar los síntomas que se pueden estar desarrollando en relación con el consumo persistente de estas sustancias. Ahora seguimos con el narcisismo. Otros trastornos de la personalidad se pueden confundir con el narcisista, ya que tienen ciertas características en común. Por lo tanto, es importante distinguir esos trastornos basándose en las características diferenciales. Sin embargo, si un individuo tiene características de personalidad que cumplen con los criterios para uno o más trastornos de la personalidad, pueden diagnosticarse todos. La característica más útil para discriminar el trastorno de la personalidad narcisista de los trastornos de la personalidad histriónica, antisocial y límite es que sus estilos de interacción se caracterizan por la grandiosidad, la coquetería, la insensibilidad y la necesidad. La relativa estabilidad de la propia autoimagen, así como la falta de preocupaciones autodestructivas, de impulsividad y de miedo al abandono, lo que distingue el trastorno de la personalidad límite. El orgullo excesivo por los logros, la relativa falta de despliegue emocional y el desprecio por las preocupaciones de los demás ayudan a distinguirlos del trastorno de la personalidad histriónica. Aunque los individuos con trastorno de personalidad límite, histriónica y narcisista pueden exigirse mucha atención, las personas con trastorno de la personalidad narcisista tienen la necesidad específica de que esta atención venga acompañada de su admiración. Los individuos con trastornos de la personalidad antisocial y narcisista comparten la tendencia a ser obstinados, simplistas, superficiales, explotadores y carentes de empatía. Sin embargo, las personas con trastorno de la personalidad narcisista no presentan necesariamente las características de impulsividad, agresividad y engaño. Además, las personas con trastorno de la personalidad antisocial no necesitan tanto la admiración ni manifiestan envidia de los demás. Por otra parte, las personas con trastorno de la personalidad narcisista generalmente carecen de antecedentes personales de trastorno de conducta en la niñez o de actos delictivos en la adultez, por lo que respecta al trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Ambos cuadros se caracterizan por tener un compromiso con el perfeccionismo y por creer que los demás pueden hacer las cosas también. Pero, contrariamente a la autocrítica que acompaña a las personas con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, las personas con trastorno de la personalidad narcisista tienen una mayor tendencia a que han alcanzado la perfección. La desconfianza y el aislamiento social suelen distinguir a las personas con trastorno de la personalidad esquizotípica o paranoide de aquellos con trastorno de la personalidad narcisista. Cuando estas cualidades aparecen en los individuos con trastorno de la personalidad narcisista, se deben que es al temor a que se descubran sus imperfecciones o defectos. Muchas personas de gran éxito muestran rasgos de personalidad que podrían ser considerados narcisistas, pero solo cuando estos rasgos son inflexibles, desadaptativos y persistentes y causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo, constituyen a un trastorno de la personalidad narcisista. Manía o hipomanía. La grandiosidad puede surgir como parte de episodios de manía o hipomanía, pero su asociación con el cambio del estado de ánimo o con las alteraciones funcionales ayuda a distinguir estos periodos del trastorno de la personalidad narcisista. Trastorno por el consumo de sustancias. El trastorno de la personalidad narcisista también se debe diferenciar de los síntomas que pueden desarrollar relación con el consumo
persistente de estas sustancias. Ahora seguimos con el evitativo, trastornos de ansiedad. Parece que existe una gran superposición entre el trastorno de personalidad evitativo y el trastorno de ansiedad social, que es la fobia social. Tanto es así que pueden ser conceptualizaciones alternativas de las mismas y de similares alteraciones. La evitación también caracteriza la agorafobia. Y a menudo, pues, estas coinciden. Otros trastornos de la personalidad. Otros trastornos de la personalidad pueden confundir con los trastornos de personalidad evitativa, ya que tienen ciertas características en común. Por lo tanto, es importante distinguir esos trastornos basándose en las características diferenciales de cada uno. Sin embargo, si un individuo tiene características de personalidad que cumplen los criterios para uno o más trastornos de la personalidad, se pueden diagnosticar todos. Tanto en el trastorno de la personalidad evitativa como en el dependiente se caracterizan por sentimientos de incompetencia, hipersensibilidad a la crítica y una necesidad de reafirmación. Aunque el objetivo principal de la preocupación del trastorno de la personalidad evitativa es eludir la humillación y el rechazo, el trastorno de la personalidad dependiente, la preocupación se centra en ser atendido y cuidado. Sin embargo, en el trastorno de la personalidad dependiente y el evitativo tienen una especial tendencia a aparecer de forma concomitante. Así como el trastorno de la personalidad evitativa, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de la personalidad esquizotípica se caracterizan por el aislamiento social. Los individuos con trastorno de la personalidad evitativa quieren relacionarse con los demás y sienten profundamente su soledad, mientras que aquellos con trastorno de la personalidad esquizoide o esquizotípica pueden alegrarse e incluso preferir su aislamiento social. El trastorno de la personalidad paranoide y el trastorno de la personalidad evitativa se caracterizan por esa reticencia hacia los demás. Pero sin embargo, en el trastorno de la personalidad evitativa, esta renuncia se debe más a un temor a ser avergonzado o a que encuentren un inepto, más que un temor a enfrentarse a las malas intenciones de los demás. Muchos individuos presentan rasgos de personalidad por evitación. Solo cuando estos rasgos son inflexibles, desadaptativos, persistentes, causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo que constituyen un trastorno de la personalidad evitativa. Cambio de la personalidad debido a otra afección médica, igual que todos los anteriores. El cambio de la personalidad debido a otra afección médica se caracteriza porque los rasgos que aparecen son atribuibles a los efectos directos de una afección médica sobre el sistema nervioso central. Trastorno de la personalidad por consumo de sustancias. Este trastorno de la personalidad evitativa también se debe diferenciar de los síntomas que se puedan desarrollar en relación con el consumo persistente de sustancias. Ahora seguimos con el dependiente, otros trastornos mentales y afectaciones médicas. El trastorno de la personalidad dependiente se debe distinguir de la dependencia que surge como consecuencia de otros trastornos mentales, como por ejemplo el trastorno depresivo, el trastorno de pánico y la agorafobia, y como resultado de otras afecciones médicas. Otros trastornos de personalidad se pueden confundir con el dependiente, ya que tienen ciertas características en común. Por lo tanto, es importante distinguir esos trastornos basándose en las características diferenciales. Sin embargo, si un individuo tiene características de personalidad que cumplen los criterios para uno o más trastornos de la personalidad, pueden diagnosticarse todos. Aunque muchos trastornos de la personalidad se caracterizan por presentar características dependientes, el trastorno de la personalidad dependiente se puede distinguir por su comportamiento sumiso, reactivo y excesivamente apegado. Tanto el trastorno de la personalidad dependiente como el límite se caracterizan por el miedo al abandono, pero sin embargo, el individuo con trastorno de la personalidad límite reacciona al abandono con sentimientos de vacío emocional, rabia, exigencias, mientras que la persona con trastorno de la personalidad dependiente reacciona incrementando su apaciguamiento y sumisión y buscan, esto es importante, que ellos buscan urgentemente una relación que reemplace los cuidados y el apoyo.
El trastorno de la personalidad límite se distingue por un patrón típico de las relaciones inestables e intensas. Las personas con trastorno de la personalidad histriónica, como los dependientes, tienen una fuerte necesidad de seguridad y aprobación y pueden parecer infantiles y apegados, pero sin embargo, a diferencia del trastorno de la personalidad dependiente, que este se caracteriza por el comportamiento humilde y dócil. El trastorno de la personalidad histriónica exhibe una exuberancia sociable con demandas activas de atención. Tanto el trastorno de la personalidad dependiente como el evitativo presentan sentimientos de ineptitud, hipersensibilidad a la crítica y la necesidad de seguridad. Pero sin embargo, los individuos con trastorno de la personalidad evitativa poseen un fuerte temor a la humillación y al rechazo, de tal manera que se distancian hasta estar seguros de que serán aceptados. Bueno, ya hablamos de todo eso, ahora también debemos recalcar que las personas con trastorno de la personalidad dependiente despliegan un patrón de búsqueda y mantenimiento de vínculos importantes con los demás, en lugar de evitar y adaptarse en las relaciones sociales. Muchos individuos tienen rasgos de personalidad dependiente y solo cuando estos rasgos son inflexibles, desadaptativos y persistentes y causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo, constituyen un trastorno de la personalidad dependiente. Cambio de la personalidad debido a otra afección médica igual. El cambio de la personalidad debido a otra afección médica se caracteriza porque los rasgos que surgen son atribuibles pues, a los efectos directos durante una afección médica sobre el sistema nervioso central. Trastorno por el consumo de sustancias. El trastorno de la personalidad dependiente también debe diferenciarse de los síntomas que pueden desarrollar una relación en el consumo persistente de sustancias. Ahora seguimos con los obsesivos compulsivos. El trastorno obsesivo compulsivo, a pesar de la similitud en los nombres, TOC, puede distinguirse fácilmente del trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva por la presencia de verdaderas obsesiones y compulsiones. Cuando se cumplen los criterios tanto para el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y como para el TOC, deben registrarse ambos diagnósticos, trastorno de acumulación. El diagnóstico de trastorno de acumulación debe considerar especialmente cuando el acaparamiento es externo, como por ejemplo las pilas almacenadas de objetos sin valor, presentan riesgo de incendio y hacen que sea difícil para los demás andar por la casa. Cuando se cumplen los criterios tanto para el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva como para el trastorno de acumulación, deben codificarse ambos diagnósticos. Otros trastornos de la personalidad se pueden confundir con el obsesivo compulsivo, ya que tienen ciertas características en común. Por lo tanto, es importante distinguir esos trastornos basándose en las características diferenciales. Sin embargo, si un individuo tiene características de personalidad, incluso los criterios para uno o más trastornos de la personalidad, se pueden diagnosticar todos. Las personas con trastorno de la personalidad narcisista también pueden mostrar un compromiso con el perfeccionismo y creer que los demás no pueden hacer las cosas tan bien, pero estas personas tienen como más tendencia a creer que han alcanzado la perfección, mientras que aquellos con trastornos de la personalidad obsesivo-compulsiva son generalmente autocríticos. Los individuos con trastorno de la personalidad antisocial o narcisista muestran falta de generosidad con los demás, pero si están dispuestos a darse caprichos, mientras que aquellos con el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva adoptan un estilo, pues obviamente, de gasto muy restrictivo para que ellos mismos y para los demás. Tanto los trastornos de la personalidad esquizoide como la obsesivo-compulsiva se caracterizan por una formalidad aparente y un desapego social. En el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, esto se deriva del malestar de las emociones y de la devoción excesiva hacia el trabajo. Mientras que en el trastorno de la personalidad esquizoide hay una falta fundamental de capacidad para la intimidad.
Los rasgos de la personalidad obsesivo-compulsivos pueden ser con moderación, especialmente adaptativos y particularmente en las situaciones que premian un alto rendimiento. Solo cuando estos rasgos son inflexibles, desadaptativos y persistentes y causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo, constituye un trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Ahora, cambio de la personalidad debido a otra afección médica. El cambio de la personalidad debido a otra afección médica se caracteriza porque los rasgos que aparecen son atribuibles a los efectos directos de una afección médica sobre el sistema nervioso central. Ahora, trastorno por consumo de sustancias. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo también debe diferenciarse de los síntomas que se pueden desarrollar en relación con el consumo persistente de sustancias. Bueno, ahora ya les voy a hablar sobre los trastornos de estado de ánimo. Primero que todo, tenemos el trastorno de desregulación disruptiva. Uno de los diagnósticos diferenciales es el trastorno bipolar. En el bipolar hay episodios de manía y hipomanía muy marcados en el estado de ánimo. En cambio, en la desregulación disruptiva, la irritabilidad es crónica, constante, sin episodios maníacos. Después tenemos el trastorno negativista desafiante, más conocido como el TND. En el TND hay conductas de oposición hacia figuras de autoridad. Y en la desregulación disruptiva, además de esto, hay arrebatos de ira intensos, estados de ánimo irritables y persistentes en varios contextos. Después de esto tenemos el TDAH. En el TDAH predomina la inatención, la hiperactividad. En cambio, en la desregulación disruptiva, el problema central es la desregulación emocional y la ira. Bueno, ahora tenemos el trastorno depresivo mayor. Uno de los diagnósticos diferenciales es el trastorno bipolar. En el bipolar hay episodios maníacos, hipomaníacos con estado de ánimo mixtos, elevados e irritables. En el trastorno depresivo mayor solo hay episodios depresivos sin fase de exaltación. Después tenemos el trastorno de estado de ánimo debido a otra afección médica. Los síntomas depresivos se deben a una causa médica identificable, por ejemplo, como una lesión cerebral. En cambio, en el trastorno depresivo mayor no hay enfermedades médicas que expliquen este cuadro. Después tenemos el trastorno depresivo o bipolar inducido por sustancias o medicamentos. En la depresión aparece tras el consumo de una sustancia, drogas, alcohol, medicamentos. Y en el trastorno depresivo mayor los síntomas no se ven a ninguna sustancia. Después tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como el TDAH. Ambos pueden mostrar falta de concentración o energía, pero en el TDAH la inatención desde la infancia sin tristeza profunda ni pérdida de placer. Bueno, ahora tenemos el trastorno depresivo persistente, más conocido como la distimia. El diagnóstico diferencial es el trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor son síntomas más intensos y limitados en el tiempo. En cambio, en la distimia los síntomas son más leves, pero crónicos, mínimo como 2 años. Después tenemos el trastorno depresivo bipolar inducido por sustancias o medicamentos. Los síntomas aparecen por efecto o suspensión de alguna sustancia. En la distimia no hay relación con sustancias. Después tenemos el trastorno de estado de ánimo debido a otra afección médica. Los síntomas se deben a una enfermedad física identificable, como por ejemplo el hipotiroidismo. En la distimia no hay causa médica que los explique. Después tenemos el trastorno esquizotípico persistente, como la esquizofrenia. En los psicóticos, además de estado de ánimo bajo, hay delirios y alucinaciones. En cambio, en la distimia no existe ningún síntoma psicótico. Después tenemos el trastorno de personalidad, especialmente evitativo, dependiente y límite. En esto la inestabilidad emocional y las dificultades interpersonales son centrales. En la distimia lo predominan el estado de ánimo depresivo y prolongado. Bueno, por último tenemos el TDPM, que es trastorno depresivo disfórico premenstrual. Uno de los diagnósticos diferenciales es el síndrome premenstrual, que tiene síntomas físicos demasiado leves, como hinchazón, dolor y fatiga, y menos afectivos. En cambio, en el TDPM, los síntomas emocionales es ira, irritabilidad y mucha tristeza intensa. Después tenemos la dismenorrea. La dismenorrea son dolores físicos asociados a la menstruación y no cambios emocionales marcados.
En cambio, en el TDPM los síntomas afectivos aparecen antes y se van después de la menstruación. Después tenemos el trastorno de personalidad como límite o histrónico. En ellos la inestabilidad emocional es constante, limitada a los días previos de la menstruación. En cambio, en el TDPM los síntomas son transitorios y cíclicos. Después tenemos el uso de tratamientos hormonales. Algunas mujeres presentan síntomas tras el inicio de los anticonceptivos o hormonas. En cambio, en el TDPM los síntomas aparecen de forma natural y sin uso de hormonas. Diferenciales del trastorno obsesivo compulsivo. En los trastornos de ansiedad pueden presentarse pensamientos repetitivos, conductas de evitación, la necesidad constante de buscar tranquilidad, pero la diferencia principal está en el tipo de pensamientos. En la ansiedad generalizada, las preocupaciones suelen ser sobre cosas reales como los problemas del día a día, el trabajo, la salud o la familia. En cambio, en los trastornos obsesivos compulsivos, los pensamientos obsesivos no suelen tener relaciones con situaciones reales, sino que son más irracionales o extrañas y muchas veces se acompañan de rituales o conductas repetitivas para calmar la ansiedad. Por ejemplo, una persona con ansiedad puede pensar, ¿y si me enfermo? Mientras que una persona con trastorno obsesivo compulsivo podría pensar, ¿y si no me lavo las manos 7 veces al día? Algo malo le pasaría a mi mamá. Además, en las fobias específicas o sociales, el miedo está centrado en algo concreto, como una araña o orar en público, y no hay rituales como los que sí aparecen en el trastorno obsesivo compulsivo. En el trastorno depresivo mayor, en la depresión también hay pensamientos negativos o repetitivos, pero son diferentes porque están ligados al estado de ánimo triste. Es decir, en la depresión los pensamientos son coherentes con la tristeza o la desesperanza. No valgo nada, todo me sale mal, mientras que en el trastorno obsesivo compulsivo los pensamientos son instructivos, irracionales o angustiantes. Además, en la depresión no aparecen compulsiones o rituales como se ocurre en el trastorno obsesivo compulsivo. Trastornos obsesivos compulsivos y relacionados. Aquí hay similitudes, pero cada uno se enfoca en algo distinto, como en el trastorno dimórfico corporal. Las obsesiones giran solo en el entorno de la apariencia. En la tricotilomanía, la persona se arranca el cabello repetitivamente, pero sin tener pensamientos obsesivos previos, lo hace de forma impulsiva. En cambio, en el trastorno de acumulación, el problema es la dificultad para deshacerse de objetos sin que haya obsesiones típicas del trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, si una persona acumula cosas porque siente que hacerlo evita un daño o porque tiene necesidad de tener todo por completo, en este caso se trataría de un trastorno obsesivo compulsivo. En los trastornos de alimentación, en el trastorno como la anorexia o la bulimia, también hay pensamientos y comportamientos repetitivos, pero se enfocan solo en el peso, la comida o la figura corporal. En cambio, en los trastornos obsesivos compulsivos, las obsesiones y compulsiones no se limitan en estos temas, sino que pueden estar relacionadas con la limpieza, el orden, el miedo a hacerse daño o entre otros. En los tics y movimientos estereotipados, los tics son movimientos o sonidos repetitivos y repentinos, como parpadear mucho o carraspear, pero no tienen una proposición ni buscan calmar una obsesión. En el trastorno obsesivo compulsivo, las compulsiones así tienen una intención, que es reducir la ansiedad causada por una obsesión. Aunque ambos son conductas repetitivas, los tics surgen de una sensación física o impulso previo, mientras que las compulsiones aparecen después de un pensamiento obsesivo. Algunas personas pueden tener trastorno obsesivo compulsivo como tics y en este caso se diagnostican ambos. En los trastornos psicóticos, a veces cuando las obsesiones son muy fuertes, pueden aparecer que la persona tenga un trastorno psicótico, sobre todo si está muy convencida de sus ideas. Pero en el trastorno obsesivo compulsivo, sí hay conciencia de que estos pensamientos son irracionales y hay compulsiones típicas del cuadro. Mientras que los trastornos psicóticos como la esquizofrenia aparecen alucinaciones o pensamientos totalmente desconectados con la realidad que no se ven en los trastornos obsesivos compulsivos. Otros comportamientos compulsivos como adicciones o conductas sexuales excesivas, algunos comportamientos como el juego, el consumo de sustancias o las conductas sexuales impulsivas también se llaman a veces compulsivos. Sin embargo, en estos casos la persona sí se siente el placer de hacerlo, aunque después se arrepienta. En el trastorno obsesivo compulsivo no hay placer, sino un alivio temporal después de realizar la acción repetitiva, que solo sirve para reducir la ansiedad. Por último, en el trastorno de la personalidad obsesiva compulsivo, aunque suenen parecidos, no son lo mismo. En el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva,
No hay pensamientos instructivos ni rituales, lo que hacen que en un patrón de perfeccionismo extremo, rigidez y necesidad de tenerle el control de todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, esas personas quieren que todo esté perfectamente organizado o hecho a su manera, pero sin sentir estas obsesiones o impulsos angustiantes. Aún así, una persona puede tener el trastorno de personalidad obsesiva-compulsiva como el trastorno obsesivo-compulsivo si no cumple con los criterios de ambos. Muchas gracias. En el trastorno de ansiedad por separación, el miedo principal es estar lejos de las figuras de apego. Se diferencia del trastorno de pánico porque el trastorno de pánico se basa en el miedo o en el perder el control o tener crisis inesperadas. También se distingue de la agorafobia, ya que en esta el temor es quedarse atrapado o no poder escapar. Y a veces puede parecer ansiedad social o trastorno de la conducta, pero en este caso la evitación se da por miedo a separarse, no por el miedo de un juicio social o por una rebeldía. Tras una pérdida o trauma puede confundirse con duelo o con estrés postraumático, pero aquí el foco sigue siendo la separación y no el evento traumático. En el mutismo selectivo el niño sí puede hablar, pero no lo hace en determinadas situaciones sociales por ansiedad. Se diferencia de los trastornos del lenguaje o del autismo porque el mutismo en el lenguaje está preservado. Si el silencio se da por miedo a la evaluación, podría coexistir con un trastorno de ansiedad social. En la fobia específica, el miedo se enfoca en un objeto o situación concreta, como volar o ver sangre. Si la persona teme a varias situaciones, entonces se considera agorafobia. Si lo que teme es a la evaluación de los demás, estamos hablando de una ansiedad social. Y su criterio para diferenciar es qué provoca el miedo, el objeto, el juicio o la sensación de no poder escapar, que recordemos que hace referencia a la agorafobia. El trastorno de ansiedad social se diferencia de la timidez normal porque aquí el miedo interfiere con la vida diaria. La persona teme a ser juzgada o humillada, a diferencia de la agorafobia donde el temor se basa en no poder escapar. En la ansiedad social, el miedo se centra en la evaluación negativa por parte de los demás. El trastorno de pánico se diferencia porque el foco no está en la crisis, sino en actuar frente a otros. Y el trastorno de ansiedad generalizada porque este último implica preocupaciones amplias, no solo sociales. Y también se puede diferenciar de la ansiedad por separación porque el problema no es social, sino el miedo de alejarse de una figura de apego. En los ataques de pánico hay crisis de miedo intenso e inesperado, acompañando de síntomas físicos como la taquicardia y la falta de aire. Debe diferenciarse de ataques de pánico provocados por otras afecciones médicas como arritmias, hipertiroidismos o sustancias como la cafeína y la cocaína. Si los ataques ocurren solo en contextos específicos como lugares cerrados o situaciones sociales, no es un ataque de pánico, sino otro trastorno de ansiedad. Y también estos ataques son recurrentes e imprevisibles y ocurre un miedo constante a que estos episodios sean reincidentes. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente por distintos aspectos de la vida sin una causa específica. Se diferencia del trastorno obsesivo-compulsivo, donde los pensamientos son intrusivos y repetitivos, y el trastorno de estrés postraumático, donde la ansiedad se asocia a un evento traumático. Si las preocupaciones se deben a enfermedades médicas o consumo de sustancias, esto se debe diagnosticar como un trastorno inducido, y aunque puede coexistir con depresión o bipolaridad, la diferencia está en que el foco principal de la preocupación constante es incontrolable y viene siendo el epicentro de los síntomas neuróticos que presenta el paciente. El trastorno bipolar 1 se diferencia principalmente porque la persona ha tenido al menos un episodio maníaco completo y puede confundirse con una depresión mayor cuando se presentan síntomas como irritabilidad o síntomas leves de manía. Pero en el bipolar 1 estos episodios son más intensos y marcados. También hay que distinguirlo del trastorno bipolar 2, ya que solamente presentan hipomanía mientras que no presentan manía. Si los síntomas aparecen por una enfermedad médica conocida como el hipertiroidismo o sustancias, se diagnostica como un trastorno inducido. Mientras que el trastorno de ansiedad generalizada o el de pánico pueden parecer similares por síntomas como agitación o ideas aceleradas, pero en el trastorno bipolar los síntomas son de carácter episódico, mientras que en el TDAH los síntomas como la distracción o la verborrea son constantes desde la infancia, mientras que en el bipolar aparecen en etapas. Y en el trastorno límite de la personalidad, la impulsividad es constante, más no episódica, como lo mencioné anteriormente.
En niños y adolescentes con irritabilidad continua no debe confundirse con bipolaridad, sino con un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. El trastorno bipolar tipo 2 suele confundirse con una depresión mayor porque muchas personas llegan a consulta cuando se encuentran en fases depresivas. Y la diferencia está que en el trastorno bipolar 2, como lo mencioné anteriormente, aparecen episodios de hipomanía, los cuales son más leves que la manía. Y se distingue del trastorno ciclotímico, ya que el trastorno bipolar tipo 2 sí hay episodios de depresión mayor. También puede parecer un trastorno psicótico, pero en estos últimos síntomas, los trastornos psicóticos ocurren sin cambios de ánimo. Y de nuevo tenemos el TDAH y los trastornos de personalidad. Estos pueden parecerse, pero los síntomas del trastorno bipolar tipo 2 se presentan con episodios bien definidos con aumentos del estado de ánimo normal. Si alguna vez ha habido un episodio de manía, el diagnóstico cambia a trastorno bipolar 1. En el trastorno ciclotímico hay altibajos emocionales frecuentes, pero ninguno de estos llega a ser una manía o una depresión mayor completa. La diferencia con el trastorno bipolar 1 o 2 es porque estos sí presentan estos episodios completos. También puede confundirse con el trastorno límite de la personalidad, pero el trastorno ciclotímico muestra cambios más estables y duraderos en el tiempo. También los síntomas pueden aparecer por drogas o por otra afección médica, pero no se diagnostican ciclotimia, sino trastorno inducido.